Muy buenos días a todos los que están conectados viendo este pequeño webinar. Les quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de poder tomar este pequeño curso, el cual está diseñado para todos ustedes con la finalidad de resolver todas las dudas, mitos que existen acerca de los cursos de calidad de energía, cortocircuito, coordinación de protecciones, arco eléctrico. Todos esos temas que a veces son tabú para muchos o que hay muchas dudas inconclusas, trataremos de resolverlas con este pequeño curso o presentación que tiene la intención de durar más o menos una media hora en lo que doy el curso de corrido, y después de eso estaré disponible para dudas y respuestas a través de una plataforma y de un link que les mandaré por correo, en donde podemos ya interactuar todos juntos en línea. El ponente pues voy a ser yo. Mi nombre es Jaime Romero, soy ingeniero en mecatrónica, y doy un especial agradecimiento al ingeniero Pablo de Yarmi, que es maestro en ciencias de ingeniería mecánica eléctrica. Él es dueño de la empresa Encos, quien distribuye el software Easy Power, por lo que si al final de este curso están interesados en saber un poco más, dejo la liga donde pueden acceder y pues su contacto para poder conocer un poquito más del software, que es de especial ayuda para todo este tipo de estudios eléctricos de la industria. Bueno, pues entonces comencemos. Hay unas pequeñas reglas y sugerencias de este webinar antes de empezar que me gustaría comentar. El material presentado en este webinar es propiedad de la marca Alfa Proyectos y está intencionada con fines educacionales. Si existen dudas, favor de escribirlas en los comentarios y periódicamente se leerán para tratar de responderlas. Se permite promocionar marcas en los comentarios siempre y cuando pues no exista una razón para promocionarla, que no sea nada más que se agarre como un foro de discusión de yo vendo esto, esta marca. No, si surge el tema y sale, bueno, se vale promocionar una marca, dando los motivos de, es que es muy buena por esto y esto y esto, bla, 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 o en un proyecto me salió donde tuve que poner esta marca y la recomiendo mucho, etcétera. Y lógicamente, pues que no se desprestigie ninguna marca, ¿verdad? No se vale decir que una es mejor que otra atacando a aquella marca, ¿verdad? Aquí se trata de llenar este espacio con ideas nuevas, frescas, alternativas, cosas que alguien no ha probado, se vale y para eso es, ¿no? Y por último, pues se recomienda escuchar esta presentación con audífonos y pues que una persona esté en una computadora para poder cada quien escuchar bien, leer bien y al final poder interactuar bien en la sesión de dudas y respuestas. Un poquito de nosotros. Alfa Proyectos nació en octubre del 2018. Su sede está aquí en Monterrey y mayormente se dedica a lo que son instalaciones eléctricas, estudios eléctricos y mantenimiento a subestaciones. Por el otro lado, la compañía Encos, en donde está mi compañero Pablo de Yarmi, fue fundada en mayo del 2015 y su sede está en León, Guanajuato. Ellos a lo que se dedican es estudios eléctricos, monitoreo de energía con software Schneider, el Power Monitoring Expert. Seguro ya lo han escuchado. Y pues a vender el software Easy Power, ¿no? Digo, entre otras cosas que nos dedicamos los dos, mayormente estas son nuestras actividades principales. Comencemos con el tema de calidad de energía. Motivos para hacer un estudio de calidad de energía. Bueno, pues muchas veces se requiere conocer el perfil de carga de un transformador o de algún equipo. Se requiere saber cuál es la demanda máxima que se tiene de un transformador, de acuerdo a las líneas de producción, de acuerdo a los horarios de los turnos que se tienen de producción, etcétera. Muchas veces los ingenieros de facilities o de mantenimiento pues solicitan un estudio de este tipo para saber qué tantos kilowatts, kVAs y kVRs pues tiene de demanda su transformador o su planta, ¿no? Otra razón pues es para poder dimensionar un equipo de compensación reactiva, llámese un banco de capacitor, un filtro de armónicas. Pues se necesita conocer el perfil de demanda del transformador para poder dimensionarlo de forma correcta, ¿no? La otra también es pues diagnosticar las causas de alguna falla. Muchas veces
fallan algunos equipos, compresores, drives, motores, molinos, etc. Y pues la única forma de saber qué puede tener, si es que se sospecha que va por el lado de la alimentación eléctrica, pues es hacer un pequeño estudio donde se midan todos los parámetros, ¿no?, de alimentación. ¿Cuáles son estos parámetros que se miden en un estudio de calidad de energía típico? Pues todos estos que dice frecuencia, voltaje de línea a línea, voltaje de línea neutro, corriente, desbalance de voltaje, desbalance de corriente, potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia, distorsión armónica total de tensión, distorsión armónica total de corriente, transitorios de voltaje, entre otros. Estos son estos son los valores más típicos. Estos son los parámetros típicos que se miden en un estudio de calidad de energía. Normalmente los equipos te miden armónicas de la 0 a la 50, donde, como ya saben, la armónica 0 pues es la componente de directa que tiene el bus. La armónica 1 es la frecuencia fundamental, que es la que desearíamos todo el mundo que estuviera nada más esa. Y de la 2 a la 50 ya son componentes armónicas que van en múltiplos de 60 Hz. Parámetros que se evalúan contra los estándares. Cuando uno hace un estudio de calidad de energía, como ya mencioné arriba, dependiendo de para qué se está haciendo este estudio, muchas veces se comparan lo que se midió contra algunos estándares que existen en la industria eléctrica para poder ver si están dentro o no de rango y saber si se recomienda instalar algún tipo de equipo que compense todo lo que pueda estar ocasionando alguna falla. Dentro de estos parámetros que se evalúan están la variación de la frecuencia, regulación de voltaje, distorsión armónica total de voltaje o THD, que significa Total Harmonic Distortion, desbalance de voltaje o transitorios de voltaje. Los estándares con los que normalmente se evalúan estos estudios son la IEEE 1100-2005, la IEEE 519-2014 y, ahorita que está muy de moda, la nueva legislación de la industria eléctrica, donde está el código de red. Aquí se muestran 3 tablas. Las primeras 2 son de la IEEE 1100. La tercera tabla es de la IEEE 519. Y pues en las 3 tablas te menciona límites para lo que son niveles de voltaje en los que debe de estar el bus. Por ejemplo, dice aquí over and under voltage. Eso quiere decir que lo recomendado es que esté en un más 10%, menos 15%. Cuando son cargas críticas, se recomienda un más menos 5% nada más. ¿Ok? Entonces, estos estándares te van diciendo los límites recomendados de acuerdo a estudios que la IEEE ha hecho, de acuerdo a lo que aguanta normalmente un equipo por su nivel de aislamiento, por lo que aguantan las tarjetas electrónicas de los equipos, etc. Y cuando uno hace un estudio de calidad de energía, pues se debe de fijar muy bien que, sobre todo si se está diagnosticando alguna falla, pues que lo que se haya medido esté dentro de estos rangos, ¿no? Los típicos, como mencionaba, es over and under voltage, que significa sobre y bajo, sobre voltaje y bajo voltaje, swells o sags, que son cambios rápidos en el voltaje de igual forma hacia arriba o hacia abajo, transitorios, ruido eléctrico, electromagnético, distorsión de voltaje, desbalance de fase, factor de potencia, que el factor de potencia tiene mucho que ver más bien con lo que es la bonificación y la penalización del suministrador eléctrico, en este caso muchas veces CFE, ¿no? Más que nada, ese es nuestro parámetro que nos rige el qué tanto está bien o está mal, ¿no? El factor cresta, la distorsión de corriente, la cantidad de corriente directa que hay en el bus, la corriente de tierra, y parámetros de frecuencia como son la frecuencia de línea y el rango en el que cambia la frecuencia de línea cuando hay cambios, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando ustedes hagan un estudio de calidad de energía, o si ustedes que son ingenieros de planta le piden a un proveedor que haga un estudio de calidad de energía porque están diagnosticando un problema,
por favor pídanle que lo evalúe contra estándares internacionales como lo son la IEEE 1100 y la IEEE 519. En la tercera tabla viene que en el punto de acometida, en el PCC, si ven aquí dice Bus Voltage at PCC, Point of Common Coupling, que es la acometida, te dice los valores de armónicas individuales y de armónicas totales que están permitidos de acuerdo a la IEEE para el punto de conexión. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que todas estas tablas seguro ya las conocen muy bien porque son las que están en el muy famoso y de moda código de red, en donde te dice para la frecuencia, pues cuánto es la frecuencia máxima y mínima permitida de manera estable y a 30 minutos. Hay como 3 tablas de voltaje, yo nada más puse una, que es esta de acá, de las tensiones nominales, máximas y mínimas permitidas en los centros de carga. Está también el tema del flicker, sus valores permitidos, el tema del desbalance de corriente, cuánto está permitido, así como el de armónicas. Para el de armónicas también existen como 3 tablas. Yo nada más puse el ejemplo de las plantas conectadas en alta tensión a 115.000 volts, por eso aquí dice tensiones mayores de 69 a 161 kilovolts. La última es la gráfica de la curva ITIC, antes curva CEBEMA, en donde pues se clasifican los fenómenos transitorios para ver en qué zona caen de esa gráfica y poder evaluar y permitir observar si son transitorios malos, digamos de los que entran en la región prohibida, si son transitorios pues digamos no tan dañinos, que entran dentro de la región de funcionamiento sin interrupción, o transitorios que pues existen pero no pasa nada y están en la región de funcionamiento sin daño. ¿Ok? Dentro de un documento que se llama Guía para el Plan de Trabajo que lanzó la CRE y que está disponible para todo el público, viene esta pequeña tabla, seguro ya la han visto, en donde te dice qué requerimientos hay que cumplir para el código de red, dependiendo de qué tipo de centro de carga eres. ¿Okay? El código de red te clasifica como centro de carga normal o centro de carga especial, en el cual los normales, digamos, están dentro de entre 1 y 35 kilovolts, y los centros de carga especiales están arriba de 35 kilovolts. Básicamente te clasifica en si eres media tensión o alta tensión, y para cada tipo de planta, ya que te dividiste en una u otra, te pide ciertos requerimientos específicos, ¿verdad? Entonces, les repito, cuando hagan un estudio de calidad de energía, pues hay que ver contra qué estamos evaluando. Si estamos haciendo un estudio de calidad de energía normal, donde no tiene nada que ver el código de red, pues hay que evaluarlo contra la IEEE 1100 y la 519. Cuando tenga que ser contra el código de red, pues hay que evaluarlo contra lo que pide el mismo, ¿verdad? Y esta tabla es un pequeño resumen de lo que pide el código de red. Les puedo compartir el documento sin ningún problema al finalizar el webinar. Calidad de energía, faseo de cargas inductivas. Este tema se me hace a mí el más importante de todos cuando un proveedor va a medir con un equipo analizador de redes trifásico, un equipo analizador de calidad de energía, marca que quieran, ¿verdad? Marca AMC, marca Fluke, marca Elspec, marca Hioki, el que ustedes digan, nombren, sepan. Este punto es el más importante de todos a la hora de conectar. Si ustedes van, conectan y no hacen este paso bien, su medición no sirve de nada. ¿Ok? Bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Obviamente, si quedan dudas, las contesto con todo gusto. Y creo que al fin encontré la manera gráfica de demostrar por qué es tan importante fasear bien cuando haces una medición. Bueno, ahí les va. Cuando uno llega a un punto de medición, llámese un transformador, llámese un tablero, llámese la acometida, cualquier punto que ustedes vayan a medir. Cuando ustedes conectan, pues ustedes muy bien saben que cuando conectan las 3 pinzas, que son las de voltaje, más la de neutro, ¿verdad? Aquí me voy a enfocar nada más a las 3 de voltaje de la fase A, B y C, y a las 3 donas de corriente de la fase A, B y C, ¿ok? La primera que tenemos del lado izquierdo es un claro ejemplo de una conexión que está bien hecha,
en donde digamos que tú estás viendo de frente las 3 barras que vas a medir, ¿ok? Las 3 barras conductoras de corriente de cobre que están adentro de un tablero MasterPad de distribución normal. Tomemos un ejemplo así, sencillo, en donde tú, al ya conectar tu equipo, coincidió que la barra 1 es la fase A, la barra 2 es la fase B, la barra 3 es la fase C, y conectaste a la primera muy bien, donde conectaste las pinzas en el orden ABC, las pinzas de voltaje, y luego las donas de corriente las conectaste ABC, ¿ok? Entonces, ustedes saben que los equipos traen colores en los cuales ustedes identifican bien cada fase, y podemos ver cómo aquí, en un caso ideal, ¿verdad?, donde el factor de potencia es unitario, están en fase el voltaje y la corriente A, B y C en el orden negro, rojo, azul, ¿no? Que es donde, así como a mí me gusta configurar los equipos, porque es como yo me acostumbré desde un principio a la hora de conectarlos, configurarlos, porque para mí visualmente negro, rojo, azul me parece fenomenal a la hora de conectar, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, la onda senoidal de voltaje está representada con una línea corrida o línea sólida, y la de corriente está representada como una línea punteada, ¿ok? Bueno, en la tabla de abajo les pongo una multiplicación algebraica. No me metí en temas de fasores para no complicar nada este webinar. Una tabla en donde vemos el valor de voltaje y el valor de corriente, así como el valor de potencia que estaría midiendo ese equipo. Digamos, y seamos claros, es potencia activa, ¿verdad? Watts, kilowatts, llámenlo como quieran. Y para ponerle números fáciles a este ejemplo, digamos que yo le llamé que es 1 aquí y menos 1 aquí, ¿ok? Como si fuera un valor unitario a la onda máxima senoidal y al pico mínimo senoidal es menos 1. Entonces, si yo pudiera estar viendo esta gráfica en tiempo real y de repente le pongo pausa y me pongo a evaluar este punto de aquí, que es el amarillo, yo estaría viendo que el voltaje A, o sea el negro, en este punto es menos 0.9, ¿correcto? Por decir un aproximado redondeado. Yo podría ver que la corriente I es también menos 0.9, ¿ok? Menos 0.9. Y obviamente ustedes saben que potencia monofásica es igual a B por I, ¿no? Hablando algebraicamente. En este caso es factor de potencia unitario, entonces no entra en temas de desfase, ¿ok? Entonces, pues la potencia me da positiva, ¿verdad? 0.81, menos por menos da más, y pues 0.9 por 0.9 da 0.81. En la fase B tenemos que está en el cruce por 0, por eso elegí este punto para hacer las cosas un poco más fáciles. Entonces voltaje 0, corriente 0, ¿ok? Y en la fase C, 0.9, si se dan cuenta, va de subida, 0.9, y la corriente 0.9, por lo cual da 0.81. La sumatoria de potencia trifásica entonces es 1.62, ¿correcto? Todo esto fue para poderles dar el background de lo que vamos a comparar a continuación. Ok, entonces ese es un escenario donde el técnico o el ingeniero, el especialista haciendo el estudio conectó de manera correcta un equipo. ¿Qué pasa si el técnico o el ingeniero conecta las pinzas de voltaje bien, es decir, ABC, pero conecta las donas mal, es decir, conecta ACB o fase 132, como lo quieran ver? ¿Qué sucede con la medición? ¿Por qué digo yo que no te va a servir de nada? Si hacemos el mismo ejercicio agarrando el mismo punto, en este cruce, más bien en esta línea amarilla, hacemos lo mismo. La fase A, pues quedó igual, menos 0.9, menos 0.9, ¿correcto? Esa no se ve afectada, menos 0.9, menos 0.9. ¿Qué pasa con el voltaje de la fase B? El rojito está en 0, pero la corriente B no está en 0. La corriente B está en 0.9, aquí, ¿correcto? ¿Qué pasa con el voltaje de la fase C? Está en 0.9, pero la corriente de la fase C está en 0. Por lo tanto, pareciera que solo la fase A está aportando potencia y la fase B y C no están aportando potencia, por lo cual el valor resultante de la potencia va a estar incompleto, ¿ok? Nada más por eso la medición ya no es válida, es nula,
Si te sirve de algo tener la potencia de una fase, que es la única que está correcta, pues bueno, pues podrás asumir que tu sistema es balanceado trifásicamente y pues agarras esa, pero pues obviamente no es el caso y no es lo correcto y pues lamentablemente esa medición se tiene que repetir. Lo siento mucho para aquellos que conectaron por una semana y llegaron y se encontraron con esa sorpresa, ¿ok? Es bien importante eso. Les voy a dar otro ejemplo que también suele suceder mucho. Tú tienes de igual forma conectadas las pinzas de voltaje A, B y C en el orden correcto. Sí, y tienes las pinzas de corriente conectadas en el orden correcto, A, B, C. Sin embargo, las conectaste al revés. Como ustedes saben, todas las donas de los equipos que miden tienen una flechita que indica la dirección de la corriente y si la colocas al revés, la medición también está mal. ¿Por qué? Cuando tú conectas la dona de corriente al revés, estás desfasando la corriente 180 grados. Que es lo mismo que esté negativa, o es lo mismo como si interpretaras que tú estás generando energía, como si la corriente fuera hacia el suministrador eléctrico, ¿verdad? Hacia CFE, digamos, como si estuvieras generando. Bueno, tu corriente está desfasada a 180 grados de donde debe de estar. Si se dan cuenta, esta es la onda de voltaje senoidal, normal. De aquí a aquí son 90 grados, de aquí a aquí son 180, 270 y 360, ¿verdad? Entonces 180 grados es después del primer ciclo positivo, ahí empieza la corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede nuevamente al hacer la suma algebraica? Se dan cuenta que el valor nos dio igual, 1.62, pero negativo, como si estuviéramos generando. Eso es incorrecto. ¿Por qué da eso? Bueno, analicemos de nuevo lo que hicimos hace rato en este mismo punto. Voltaje A en este punto está en menos 0.9, corriente A está en 0.9, ¿ok? Voltaje B está en 0 y corriente B está en 0. Voltaje C está en 0.9, disculpen que de repente se me va el mouse, desconozco por qué. Voltaje C está en 0.9 y corriente C está en menos 0.9. Entonces estamos multiplicando valores que no corresponden su voltaje con su corriente. O no que no corresponden, sino que están desfasados. Entonces obviamente la suma te va a dar mal. Entonces por eso en este caso sale negativo. Entonces tips, cuando vayan a conectar un equipo de calidad de energía, fíjense mucho en lo siguiente. Me voy a regresar tantito. Fíjense mucho en su gráfica de voltaje y de corriente. Hay forma de ver las dos al mismo tiempo por fase, que estén en fase. ¿Sí? Por favor. Y que las potencias individuales te den positivas. La potencia total te tiene que dar positiva, ¿sí? En este caso, no hay forma de darte cuenta con esa tabla porque pues te dan positivas. Sin embargo, dos fases no te dan potencia, si te das cuenta. Eso pues desde ahí está mal. Y en la gráfica donde ves las tres senoidales, pues te puedes dar cuenta que los colores no coinciden, ¿verdad? Y el tercer caso, como lo platicamos, es cuando te da potencias negativas. Es muy importante volver a conectar el equipo de forma correcta. ¿Ok? Todo esto aplica para cargas inductivas. Hay equipos que te dan el diagrama fasorial. Esto es un diagrama fasorial. Es la misma forma de ver esto, pero en forma de fasores. ¿Ok? Cuando tú conectas bien un equipo, aquí no tenemos un factor de potencia unitario. Si se dan cuenta, aquí hay un pequeño desfase entre voltaje y corriente. Un pequeño desfase que es provocado por phi o el factor de potencia. Aquí la corriente está atrasando al voltaje. Pero lo puse así para que sea más gráficamente el tema de cuando su voltaje está con su corriente correcta, ¿ok? Si ustedes tienen conectado correctamente el voltaje ABC y corriente ABC, pues van a tener este caso donde el negrito está con el negrito, el rojo con el rojo, el azul con el azul, ¿ok? Cuando tienen el segundo caso que vimos, donde ponen una corriente al revés, pues se van a dar cuenta que una fase va a estar bien, pero invirtieron dos donas de lugar, entonces el voltaje B está con la corriente C y el voltaje C está con la corriente B, ¿ok? Y en el caso más drástico donde voltearon las donas, te va a aparecer así. Voltaje A está con su corriente A
pero si se dan cuenta está a 180 grados desfasada. A diferencia de esta, está a 180 grados desfasada, o sea, al revés, 180 grados, viendo para el otro lado, ¿verdad? Eso es porque la dona está al revés. Entonces, si tú cuando estás conectando un equipo que vas a medir una carga mayormente inductiva, que sabes que no tiene bancos de capacitores o los bancos de capacitores son muy chiquitos y mayormente tienes carga inductiva, ¿qué quiere decir carga inductiva? Pues todo lo normal que tiene una carga cuando no tiene capacitores, ¿no? Motores, lámparas, computadoras, cualquier cosa que no sea capacitores o filtros de armónicas, vas a encontrarte que debes de tener esta gráfica, este diagrama fasorial, así debe de verse. Si se ve así, donde no corresponde su voltaje con su corriente, o así, que se ve para todos lados, pues entonces puedes estar seguro que tienes algo mal, ¿ok? Entonces ya tienes dos formas de asegurarte. Y insisto mucho en este tema porque es importantísimo. Las potencias te den todas positivas y solo puede haber una en cero. Digo, a menos que estés midiendo cargas bifásicas o mayormente bifásicas, normalmente nada más debería de haber una en cero, y además de que pues todos los colores aquí se ven normales. Si ves que más de una fase está en cero y tienes colores desiguales, hay que revisar. Y si tienes potencias negativas, hay que revisar. Como otro método, es los diagramas fasoriales, que se tienen que ver como este de acá. Si se ven como este o como este, échate otra vuelta a checar la medición, ¿ok? Cuando tú estás midiendo un banco de capacitores, estás midiendo una carga capacitiva. Las cargas capacitivas tienen la peculiaridad de que la corriente adelanta al voltaje 90 grados. Es decir, cuando tú estés midiendo, vas a ver que la señal de corriente está adelantada a 90 grados de la de voltaje, ¿ok? Entonces, el diagrama fasorial se va a ver un poquito diferente. Tienes tu voltaje aquí y tu corriente adelantada a 90 grados para la fase A. Para la fase B tienes tu voltaje B y tu corriente B desfasada a 90 grados. Y lo mismo para la fase C. Tienes tu voltaje C y tu corriente desfasada a 90 grados, ¿ok? Entonces es muy importante reconocer cargas capacitivas cuando las estás midiendo y que no te vayas a confundir con este de acá, que es cuando conectas mal, que se parece mucho, ¿verdad? Se parece mucho porque estos parece que están a 90 grados o estos, ¿verdad? Hay que reconocer bien qué es lo que se conectó mal o si estás midiendo una carga capacitiva. Ejemplos de calidad de energía. Cuando uno reporta ya los resultados de un estudio, pues como les decía, pueden ser varias finalidades, ¿verdad? En este caso te doy un ejemplo donde estamos reportando el porcentaje de cumplimiento del factor de potencia en un escenario en donde están en alta tensión y tienen que cumplir el 95% de factor de potencia el 95% del tiempo. Yo recomiendo hacer mucho este tipo de curvas, que son las curvas S. Tienen que ver con el tema de probabilidad y estadística y la distribución normal y todo eso. Distribución, creo que se llama distribución normal, en donde se muestra durante todos los puntos de medición, son tu 100% del tiempo, ¿ok? O sea, todo el tiempo que tú mediste, todo el muestreo, digamos que si hiciste, por decir números fáciles de multiplicar, si hiciste 1000 muestreos o 1000 fotos, ¿verdad?, de medición, que el equipo midió 1000 veces un punto de medición, pues esas 1000 veces son sus 100%, ¿no? Entonces, de esas 1000 veces, ¿cuánto tiempo midió que estuviste arriba del 95 hasta llegar a unitario? ¿Ok? En este caso, en ese transformador, se midió que durante un aproximadamente casi 30%, ¿verdad? Como un 27% del tiempo, estuviste arriba de 95. ¿Ok? Y por decir algo, estuviste en 98% de FP, un 96% del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que, pues estás, como quiera, con una pequeña zona de incumplimiento, porque si te das cuenta,
lo que pide el código de red es que estés un 95% del tiempo arriba del 95%. Entonces, ¿cómo se debería de ver esta curva? Esta curva debería de estar que durante un 95% del tiempo estás ya aquí arriba, ¿verdad? Esta curva debería de verse que empieza de aquí y termina aquí. Pero en este caso, pues no es así. Hay una zona de incumplimiento que hay que corregir y eso implica, puedes redimensionar probablemente el banco de capacitores que tiene, porque sí tiene, pero no está dando los reactivos suficientes. Recuerden que en el código de red también es malo pasarse de unitario. Entonces aquí te muestra en este caso las dos zonas de incumplimiento, que esta zona estás abajo del 5% de incumplimiento, abajo del 95%, y en esta gráfica estás arriba de unitario, pues un 60% del tiempo, ¿estás de acuerdo? O sea, solo una pequeña parte del tiempo estás dentro de lo que debes estar. Entonces, este tipo de gráficas ayuda mucho a comprender cuánto tiempo estás fuera de y si hace falta hacer alguna acción correctiva. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos fuera de este pequeño PowerPoint. Vamos a ver casos de un caso genérico de un estudio de calidad de energía, un caso de resonancia, que muchos me lo pidieron ahí en la encuesta. También me pidieron lo que es THD, factor de potencia, el caso de un hotel y el caso de un drive, ¿ok? Bien, este es un ejemplo que yo antes de pasar a los demás ejemplos, en donde yo hice una medición con un equipo AMC, modelo 3945. Aquí se ven las ondas de voltaje negro, rojo, azul, como se los comenté. Aquí se ve la corriente, no se alcanza a apreciar, pero de igual forma está negro, rojo, azul. El diagrama fasorial, en este caso, donde el voltaje 1 está con su corriente 1, el voltaje 2 está con su corriente 2 y el voltaje 3 está con su corriente 3. Entonces es muy importante, antes de que se vayan y dejen ahí el equipo midiendo, que revisen esto. ¿Okay? Aquí es donde se conecta el equipo, con las puntas de voltaje en la alimentación principal del tablero, ya que es común. Y estoy midiendo solamente un derivado de ese tablero, ¿ok? Aquí les muestro algunos pequeños ejemplos en el Easy Power acerca de temas de calidad de energía, cómo es que se simula en un software de sistemas eléctricos de potencia todo lo que tú vas y mides a una planta, ¿verdad? Si eres un proveedor, ya sabes de lo que te estoy hablando. Si eres ingeniero de una planta, probablemente no te ha tocado ver, después de que ves a la gente ir a medir a tu planta, qué es lo que llegan y hacen a su oficina, pues con la información que obtuvieron. Lo que hacen los ingenieros es dar de alta tu diagrama unifilar, en donde ponen características de la acometida, en este caso CFE, ponen lo que tengas en tu planta de acometida, en este caso puse un cortacircuitos con su fusible, un transformador principal de 1000 kVA, de 13.8 a 480, que es algo típico, su valor de impedancia que viene en la placa de datos, la información del principal master pack que tienes en tu planta y tus dos interruptores termomagnéticos, dado que eres una planta ejemplo. Bueno, vamos a observar qué sucede cuando yo hago una corrida de flujos de potencia. Vamos a ver el FP, cómo se mueve de acuerdo a un banco de capacitores de 200 kVA que yo estoy simulando. Y quiero que observen cómo hay un aumento de voltaje en el bus cuando uno mete los capacitores. ¿Okay? Antes de darle correr a esta simulación, vamos a ver qué datos puse de carga. Estoy simulando una carga de 500 kilowatts, típica para un transformador de 1000 kVA, y 200 kVA, así como armónicos típicos, siendo un poquito conservador con lo que encuentras en planta. Algo general y para efectos de simulación sirven estos datos. Estoy diciendo que de quinta armónica tenemos un 30% de corriente, de séptima armónica tenemos un 25%, de onceava armónica tenemos un 20% y de treceava armónica tenemos un 15%. De hecho son valores, creo yo, un poquito altos, pero pues vamos a ver qué sucede en la simulación y sobre todo para que te des cuenta cómo es que afecta un banco de capacitores, cómo es que resuena,
cómo es que eleva tu voltaje y todo eso. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos una corrida de flujos de potencia, tenemos que esta carga de 500 kilowatts y 200 kVAR está haciendo que tu factor de potencia arriba de tu transformador, donde está midiendo CFE, sea de 91.8, ¿ok? Entonces, como este es un caso de media tensión, pues no necesitas cumplir con el código de red en el sentido del 95%. Sin embargo, pues vas a tener muy poquita bonificación porque está cerca del 91%. Y acuérdense que para obtener la mayor bonificación se necesita estar cerca de unitario. Por lo cual se propuso este banco precisamente de 200 kVAR porque estamos consumiendo 200 kVAR, ¿correcto? Vamos a ver qué sucede. Observemos también que ahorita el voltaje sin meter los capacitores es de 471 volts, ¿ok? Tú tienes una caída de voltaje de 480 a 471, pues probablemente por lo largo de tu línea en el secundario del transformador o por lo largo de la línea SFE, no llega exactamente en 13.800, hay muchos factores, ¿verdad? Pero en este caso tú tienes, por la carga que estás demandando, 471. De hecho, la carga también afecta. Si nosotros vamos aumentando la carga, observen cómo bajó un poquito el voltaje, ¿sí? Aquí yo estoy escalando este factor un 110%. Vamos a irnos un poquito extremos. Como bajó a 467, ¿verdad? Mientras más carga metas, más va a bajar tu voltaje. Y les repito, tiene que ver con la impedancia de su línea aquí en baja tensión, así como la impedancia de su línea en media tensión hasta la fuente. O sea, mientras más lejos esté la fuente y más largo sea el camino que tiene que recorrer la corriente, pues obviamente es más la caída de tensión en todo este elemento conductor y por lo tanto tu voltaje va pues a disminuir. Entonces, bueno, aquí ya estamos simulando 775 kilowatts, ¿verdad? Y 310 kVAR. Volvamos a lo original. Si yo meto el banco de capacitores cerrando este pequeño interruptor, observemos que el voltaje se eleva a 477, ¿ok? A 477 y el factor de potencia subió a unitario, bueno, a .999. Entonces, así es como los ingenieros simulamos casos para ver cuál es la mejor opción y si lo que conviene es un banco de capacitores o un filtro de armónicas, ¿ok? En este caso, este escenario fue diseñado para simular nada más ese tema. Vámonos a otro escenario dentro del software Easy Power, ¿ok? Vamos de nuevo a nuestro database. Vámonos a Scenario Manager, Open Scenario. Le damos continuar. Y en este caso, estamos en el escenario base, que viene siendo el mismo del FP. Vamos a confirmar. Sí, es el mismo banco de capacitores de 200 kVAR con la misma carga de 500 y 200. Vámonos primero a armónicas, ¿ok? Este escenario tiene la intención de demostrarles qué pasa con las armónicas si ustedes al hacer un estudio de calidad de energía proponen un banco de capacitores o un filtro de armónicas, que son las dos opciones comunes como solución en la industria eléctrica. Esta tiene la intención de demostrar que hay un menor THDB con un filtro de armónicas que con un banco de capacitores, pero vamos a confirmarlo, ¿ok? Tenemos de carga para este escenario los mismos 500 kilowatts y 200 kVAR, y de armónicas tenemos exactamente lo mismo que el escenario pasado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de calidad de energía en donde vamos a simular lo que fuimos a medir, pues hay que asegurarnos que en la simulación el escenario se parezca lo más posible a nuestra carga medida, ¿ok? En este caso, estamos simulando la planta que tiene una carga
en donde su bus principal tiene una distorsión armónica de 6.38%, la de voltaje, es decir, la THdB, y bueno, tiene una distorsión de corriente de, en este caso, 1.83%, ¿ok? ¿Qué sucede si nosotros proponemos un banco de capacitores? A la hora de que el cliente lo energice, el THdB se nos va a elevar a 11.90%, ¿ok? Eso no es bueno, ¿ok? Porque los estándares te permiten un 5% de distorsión armónica de voltaje en este bus. Entonces, si de por sí ya estaba alto, lo estamos elevando más. ¿Por qué se eleva? Por el efecto de resonancia que en un momento más vamos a ver. ¿Qué pasa si proponemos un filtro de armónicas? La distorsión baja a 3.15%, por lo cual esta es una solución mejor que instalar un banco de capacitores, ¿ok? Entonces, para todos los ingenieros que están por ahí y siempre piensan que poner un banco de capacitores es la solución, primero hay que hacer un estudio de calidad de energía, porque el banco no siempre es la mejor opción, aun cuando los dos estén diseñados para medir lo mismo, ¿ok? ¿A qué me refiero? Este es de 200 kbr y este también, 0.2 megabares, ¿sí? 200 kbr también. Entonces, uno te filtra las armónicas y el otro no. ¿Cómo es que un filtro de armónicas filtra las armónicas y por qué el otro resuena? Este se me hace un tema, también tema tabú, que a lo mejor muchos no han tenido la posibilidad de ver una explicación con un software como este. Entonces, ahí les va. Voy a tratar de explicar lo que es impedancia de la manera más sencilla posible. Ustedes tienen aquí un circuito que tiene su fuente de poder, su fuente de alimentación. Aquí tienen conductores, es decir, cables, transformación de voltaje, un transformador, más cable, un bus que también tiene cierta impedancia y luego la carga, ¿correcto? Entonces, si ustedes pasan corriente a través de todo esto, la corriente va a sentir la impedancia de todo ese bus de manera distinta si aumentas la frecuencia. Es decir, la corriente a 60 Hz, que es la armónica 1, va a sentir casi nada de impedancia al fluir contra que si inyectas corriente de 300 Hz, que sería la quinta armónica, ¿no? Conforme tú aumentas la frecuencia de corriente que pasa por este bus, o sea, digamos por todo este camino, entonces la resistencia que siente esa corriente va a ser mayor mientras más alta la frecuencia. ¿Ok? En este eje tenemos el número de armónica y en este eje tenemos la impedancia Z por unidad en magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la corriente de frecuencia de 60 Hz fluye mucho más fácil que una de 180, que una de 500, perdón, que una de 300 Hz, ¿ok? Y esto vamos a ver el efecto al meter el banco de capacitores. Si nosotros metemos el banco, como estamos metiendo una carga capacitiva en paralelo con todo esto que es inductivo, ¿sí? En este bus, ahora el sistema eléctrico se va a comportar así. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia va a ser mayor. La impedancia va a ser mayor cuando tengamos fluyendo por ahí una corriente de novena armónica, o que es lo mismo, 6 por 9, 54, 540 Hz. Entonces, si nosotros a la hora de medir en nuestro estudio de calidad de energía vemos que tenemos muchísima armónica, muchísima novena armónica, ni de chiste podemos proponer que exista un banco de capacitores en este bus, porque entonces estaríamos amplificando las armónicas que hay aquí, que de hecho lo estamos haciendo. ¿Se acuerdan ustedes que estamos elevando del 6.35% al 11.90%? ¿Sí saben por qué? ¿O entienden por qué? Lo que pasa es que recuerden que nuestra carga
nuestra carga tiene quinta, séptima, onceava y treceava, ¿verdad? Recuerden eso, quinta, séptima, onceava y treceava. ¿Ok? Quinta, séptima, onceava y treceava. Y nosotros, si se dan cuenta en la gráfica, esos valores de quinta, séptima, onceava y treceava están en esta zona, ¿verdad? Donde la gráfica ya se va amplificando. Entonces quiere decir que de por sí, aparte de tener la frecuencia fundamental, estamos amplificando estas armónicas que antes, si se dan cuenta, quinta, séptima, onceava y treceava topan por acá, que está alrededor de 625, esto es 12.5, pues por ahí del 12.5 de ZPU, ¿verdad? 12.5, contra cuando no lo tenemos, quinta, séptima, onceava, treceava llegan a 750, ¿sí? Entonces, sin el capacitor, tenemos un bus que es un poquito menos impedante o menos resistivo a esas frecuencias a que si metemos el capacitor. Recuerden ustedes, ingenieros, que esta gráfica es el resultado de lo que tienes conectado. En este momento tengo una carga inductiva y que de hecho no es que tenga la carga inductiva, sino es el sistema que tengo conectado físicamente, ¿ok? O sea, no importa si yo abro esta carga, tengo conectado una carga inductiva que es el transformador, su devanado, sí, es inductivo, toda esta línea es inductiva, y yo le conecto en paralelo un capacitor de esta magnitud de 200 kVA, así se va a comportar el sistema, ¿ok? Entonces, hay que entender que no necesariamente es lo que tengas conectado, no necesariamente, sino lo que tienes instalado. Este sistema se comporta muy diferente si yo tengo 3 transformadores en paralelo y tengo 3 capacitores en paralelo, y si son de diferente tamaño, también todo eso afecta esta gráfica, ¿ok? Bueno, regresemos. ¿Qué pasa si entonces en lugar de un banco de capacitores yo meto un filtro de armónicas? Ahora la gráfica de resonancia se va a ver así, ¿ok? En donde yo instalé aquí un filtro de quinta armónica que está sintonizado normalmente tantito antes, para ser exactos, a la 4.7. ¿Y qué pasa? Todas las frecuencias que yo tenga a partir de la 4.7 van a amplificarse nada más esto. Contra que si esto le hubiera seguido en esta dirección, se hubiera amplificado todo eso. ¿Sí me explico? Lo que hace un filtro de armónicas es lo mismo que tener exactamente el mismo banco de capacitores, porque son 200 kVA, o sea, es el mismo número de celdas, pero le pones un reactor de sintonía o reactor de rechazo, como lo quieren llamar, para poder sintonizar este circuito LC a una frecuencia tal, que es esta, que tú puedas todas estas armónicas, todas estas frecuencias, hacerlas lo más cercanas a cero posible en su magnitud de impedancia. Eso es lo que hace un filtro de armónicas, ¿ok? Estoy hablando de los filtros de armónicas pasivos, que son circuitos capacitor-reactor. Los filtros de armónicas activos son otra cosa completamente diferente, y en otro webinar hablaremos de ellos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de meter el filtro de armónicas? Como ya vimos, estamos bajando a 3.15 la distorsión, que anteriormente estaba en 6.38, ¿ok? ¿Sí lo ven? Bajando de 6.38 a 3.13, exactamente por esto. ¿Ok? Ahora, esa es la diferencia entre por qué poner un banco de capacitores o un filtro de armónicas, y por qué hay que evaluar las dos opciones, y por qué no siempre el banco de capacitores es la mejor opción. ¿Ok? En este caso del hotel, tienen un transformador de 13.8 a 480 y uno de 13.8 a 220. Ellos tienen ahorita instalados un banco de capacitores de 100 kVA en un bus y 50 kVA en otro bus,
Y pues este ejemplo demuestra cómo el filtro de armónicas nuevamente baja la distorsión armónica cuando metes el filtro de armónicas. Entonces vamos a hacer la corrida. Metiendo los bancos de capacitores tienes 10.59% y 8.92%. Y si yo meto los filtros de armónicas, pues bajan considerablemente a 2.28 y a 5.71. En un estudio de calidad de energía que me tocó hacer en una planta, se trataba de encontrar con las mediciones qué parámetro eléctrico podía estar afectando unos drives. En este caso, marca Siemens, del modelo Synamics G120, los Power Module PM240, así como el Synamics G120 PM250. Entonces, después de las mediciones, se procedió a bajar los datasheets de los drives, y pues hay que irse a buscar la información técnica de cada uno de ellos, ¿correcto? Se tiene que buscar en el manual la información técnica de estos equipos para ver si los rangos o parámetros que le están llegando de alimentación son los óptimos, los correctos, los que debe de tener. En este caso, en la sección 7, te dice Technical Specifications y te habla de todo lo que necesita el drive para operar correctamente, ¿ok? Entonces, General Data, estos drives, por ejemplo, te dicen que pues aguantan de 380 a 480 volts, más o menos 10%. Entonces, ese es un parámetro que hay que checar que la medición sea correcta. Te dice cuánto te dan de output. La frecuencia de entrada va entre 50 y 60 Hz, más o menos 3 por 3 Hz. El factor de potencia te dice que funcionan a 0.9, o eso es lo que te producen. Y te dan otros datos más, ¿verdad? De igual forma, el otro drive hay que buscar lo mismo, y en este caso te decía lo mismo, 380 a 480 más o menos 10%, 47 a 63 Hz. Te habla también por acá que te aguanta hasta un 10% de THD de voltaje, que te aguanta un desbalance de voltaje de hasta 3% de secuencia negativa, una variación de frecuencia de 50 a 60 Hz y transitorios de conmutación tipo notch de una profundidad de hasta 40% y de un área del 250%, ¿ok? Por lo tanto, a la hora de hacer este estudio, pues nos dimos cuenta después de varias mediciones en varios puntos de medición, porque casualmente tocó la falla de uno de los drives, ver todos los parámetros exactamente en el periodo en el que fue la falla. La frecuencia pues no varió lo que decía el drive que aguantaba. Aquí fue precisamente la falla. Cuando fue la falla, la carga salió completamente y subió de 456 a 466, o sea, subió como 10 volts más o menos. Subió de línea neutra de 264 a 268. Lo que yo quiero ustedes que vean es que la secuencia negativa, o sea, el desbalance de voltaje, no subió a más del 0.78%, digamos. La corriente aquí se ve claramente como para el equipo cuando hubo la falla. Y el THD, que supuestamente aguanta hasta un 10%, nunca subió de un 2.8%. También se muestra el espectro de voltaje armónico que había en ese momento. Había más que nada onceava armónica. Y el THD de corriente, que ese en la tabla no viene porque ese realmente no importa, estaba en un valor de unos 45%. Entonces, en este caso, se grabó, ese es el momento de prefalla, digamos, y este es el momento exacto de la falla, pues ya un poquito más profundos, donde mostramos con este equipo marca Elspec la forma senoidal de voltaje y de corriente al momento de la falla, pues meramente para demostrar que en ese momento no hubo ningún transitorio que hubiera hecho u ocasionado la falla, porque se temía que la alimentación era el problema.
Entonces, con este tipo de estudios de calidad de energía puedes demostrar si es la alimentación. Si al momento de una falla tú estás viendo la senoidal, en este caso, ¿verdad? Que es un equipo que te mide la forma de onda, y tú ves que no hay ningún sobrevoltaje, ni un sag, ni un swell, ni un sag, ni un swell, ni un transitorio de ningún tipo en voltaje, pues entonces la alimentación no es, ¿verdad? No va por ahí. De igual forma, casualmente, en este periodo de medición, no exactamente en la falla, pero durante el periodo que el equipo estuvo midiendo, hubo un flicker de CFE. Entonces, como la planta de repente también tenía apagones, quisimos ver cómo, o sea, casualmente se grabó y quisimos reportar cómo se ve un flicker de CFE para ver si iba por ahí. Lo que pasa es que la fase, en este caso la fase 1 y la fase 3, perdón, esa es de línea neutro. La fase 1, la roja, es la que tuvo un bajón. Y lo podemos ver en la gráfica de forma de onda. Esta es la gráfica de forma de onda. Se ve como la verde continúa normal. De hecho, la verde de la fase B es la que no tuvo ningún problema. Y la fase roja y la fase azul, que son la A y la C. Este es el voltaje de línea neutro. De hecho, disculpen, la fase 1 es la rojita. Se ve como la B y la C casi no se vieron afectadas. Solo la roja bajó su, ¿cómo se dice? Su amplitud. Y luego regresó. Y luego como otro pequeño parpadeo igual. Y volvió a regresar. Entonces, con esto demostramos que cuando fue el flicker de CFE, el apagón, el parpadeo, porque no fue un apagón, fue un parpadeo, no hubo un voltaje que al regresar esa fase fuera dañino para el drive, ¿verdad? Entonces, con todo el periodo de medición que se tuvo, más este evento que hubo de CFE, se logró demostrar que no era el lado de la alimentación el problema, y pues iba por otro lado, ¿correcto? Para eso sirven los estudios de calidad de energía. Para poder demostrar si eso no es la alimentación, y si es la alimentación, pues qué tipo de fenómenos están ocurriendo. Les recomiendo mucho hacer estudios de calidad de energía con equipos que puedan grabar forma de onda, o equipos que no graben forma de onda, pero que sean muy buenos y que tengan una resolución importante o buena a la hora de programarlo para grabar transitorios, ¿ok? Yo prefiero todavía más los que graban forma de onda completa, porque eres muy preciso para ver, como si fuera un osciloscopio, qué sucedió en cierto momento, ¿ok? Aquí se ve cómo se comportó la corriente B. Pues obviamente, lógicamente, un sistema eléctrico, al disminuirle su voltaje, aumenta la potencia al disminuir su voltaje, aumenta la corriente para tratar de mantener la misma potencia que está usando. Entonces aquí se ve reflejada como cuando bajó el voltaje, pues incrementa la corriente para tratar de mantener la misma potencia, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo tienen, la forma de onda de un parpadeo de CFE del lado de baja de un transformador de 480. Les agradezco muchísimo la atención prestada en este webinar. Espero no haya sido para nada aburrido y te haya dado algunos datos que no conocías. Muchas gracias de nuevo a Encos por el apoyo con el software Easy Power. Y aquí les dejo algunos links de interés, como lo es la página de Encos. Y ustedes pueden bajar una demostración, un demo del software Easy Power en esa página, encos.mx/Easy Power. Así como platicar con mi compañero Pablo acerca del costo del software y de algunas pruebas a las que yo también puedo asistir para demostrarles el software, cómo funciona, cuál es la capacidad completa, porque en este webinar no lo vimos de manera detallada. Y bueno, procedemos ahora sí a ir a la plataforma en donde los estaré esperando en línea para poder resolver todas sus dudas de manera presencial, esperando aclararles un poco más el panorama si quedaron dudas. Muchas gracias.